Se define como un músico que escribe poemas y en muchas de sus canciones, por sus orígenes, está presente Palestina. Cuando se cumple un año de la Guerra de Gaza, hablamos con Marwan. Marwan, tu padre nació en un campo de refugiados de Palestina, llegó a España justo un año después de la Guerra de los 6 días, con todo lo que eso supuso para tantas personas palestinas. ¿Cómo te han marcado a ti tus orígenes? Bueno, me han marcado mucho, evidentemente. No es lo mismo venir de una familia que ha vivido en paz que de una familia que ha sido expulsada de sus territorios, a los que les han quitado absolutamente todas sus posesiones, les han quitado su dignidad o han sido siempre una familia que ha vivido con unas condiciones de precariedad absoluta. Eso evidentemente marca tu sensibilidad y marca tu forma de mirar el mundo para siempre. Evidentemente se traslada a mis canciones y a mis poemas, pero sobre todo es verdad que el hecho de ser hijo de un palestino, el hecho de que mi padre sea una apátrida, el hecho de que haya vivido todas esas cosas, evidentemente atraviesa toda mi obra. Hace unos años escribiste una canción a mi padre, y ahí le dices, demostraste ya hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho. Sí, pues mira, curiosamente mi padre, a pesar de haber vivido atrocidades, de haber luchado en la guerra de los 6 días con 16 años, donde estuvo a punto de ser asesinado, fue de nuevo destrozada la ciudad donde nació, etcétera, etcétera. A pesar de eso, mi padre nunca ha querido trasladarnos ese resentimiento a mi hermano y a mí, y tampoco a la gente con la que se ha cruzado. ¿Por qué decide salir tu padre de Palestina y qué contexto había en aquel momento? Mi padre era un gran estudiante, era de los mejores estudiantes, había un ranking creo de estudiantes de Palestina y tenía muy buenas notas y decía venir a España, que era un lugar donde curiosamente pues venían muchísimos estudiantes, jóvenes árabes de 18 años a estudiar carreras médicas. ¿Y te cuenta que tuvo una buena acogida entonces? Bueno, en algunos asuntos sí y en otros no tanto, la verdad. La universidad sufrió racismo por parte de algunos profesores. ¿Tú has sufrido racismo alguna vez? Sí, también además por parte de un profesor, sí, que me pegó una paliza cuando tenía 11 años, sí. ¿Y recuerdas cuándo fue la primera vez que tu padre te habla de esos orígenes y cómo te los cuenta? ¿Cómo es esa conversación? Siempre lo hemos tenido muy en cuenta, incluso sin hablarlo, porque ya desde muy pequeñito yo sabía que había algo diferente, porque yo con 6, 7 años iba de la mano de mi madre y de mi padre a manifestaciones por Palestina. Y a los 20 años sí tengo una conversación con mi padre donde me cuenta su vida de modo absolutamente detallado. Y bueno, y me cuenta cómo vivían, exactamente cómo era el campamento de refugiados, la tienda de campaña en la que nació, cómo era la primera casa que tuvieron, que era una habitación para 14 personas, cómo era la opresión. En mi poema Palestina 1950-1967 lo cuento, digo, ojalá pudiera ser el hombre que abraza a su padre cuando era niño, ¿no? Para poder rescatarlo de todo aquello, porque la verdad que lo que vivió sinceramente fue terrible. Y has denunciado además en alguna ocasión que hay muchos prejuicios en torno al conflicto entre Israel y Palestina. Sí. ¿Cuáles son para ti los más graves? Bueno, el prejuicio es que hay una deshumanización de los palestinos tratando de aparentar que son el mal encarnado. Se humaniza constantemente un Estado que tiene un poder militar absolutamente brutal, que ha destruido el 70% de Gaza, que ha matado a 20.000 niños, que ha destruido toda la infraestructura. Constantemente se les sigue humanizando. Y a los palestinos, que están totalmente oprimidos, son totalmente tachados de terroristas y deshumanizados, como si su lucha no fuera lícita. ¿Y crees en ese diálogo entre artistas o personas influyentes, por ejemplo, de un lado y de otro, para hacer esas reflexiones en busca de la paz, de la convivencia futura? Sí, yo sí creo en el diálogo, siempre y cuando la gente tenga una cierta sensibilidad. Es verdad que todos vamos a tener una parcialidad, ¿no? y que ha habido dolor por ambas partes. Pero no se puede tener un diálogo en el momento en el que tú no reconoces que Israel tiene un poder armamentístico que lo convierte en un titán y los palestinos no tienen ni ejército y no es una nación reconocida y casi todos son pobres. Y evidentemente ha habido antisemitismo, pero este no es un problema de antisemitismo, este es un problema de que Israel conquista, usurpa y ocupa Palestina y los ha bombardeado constantemente y ahora están utilizando el hambre y masacrando una población. ¿Y qué canción se te viene a la cabeza si piensas en el conflicto, en la guerra en Gaza? Nada urgente para Palestina. Hice esa canción hablándole al mundo de qué es lo que han soportado los palestinos y que es imposible escribir una canción de paz o escribir un relato de paz en esas circunstancias en las que eres totalmente oprimido, pero lo normal es levantarse. Todos me llaman Palestina y todavía sigo